Y bien, en este aspecto vamos a acordarnos un poquito acerca de lo que es el contexto histórico. ¿De dónde surge esto de la enfermedad de Parkinson? La enfermedad de Parkinson, desde 1817, por el doctor James Parkinson, hace un ensayo acerca de la enfermedad, en donde hace una descripción de 20 pacientes aproximadamente, donde hace la especificidad de esta enfermedad, del concepto mismo de la enfermedad, y así va determinando que este grupo de pacientes, por lo regular, tienen una característica que comparten: lentitud, rigidez, temblor. Y así se documenta por primera vez en 1807 el primer ensayo acerca de la enfermedad de Parkinson. Fue sino 60 años después por el doctor Martin Charcot, quien en un momento dado hace ya formalmente la descripción a lo que hoy por hoy conocemos como enfermedad de Parkinson, que le deja el mismo epónimo, para así ya hacer lo que es la descripción clínica, patológica de la enfermedad, con los criterios de lentitud, rigidez, temblor y esas características progresivas que lo caracterizan. Ya más adelante, en lo que es los avances anatomopatológicos que se van conociendo acerca de la enfermedad, fue el doctor Brissot quien relaciona, alumno del doctor Charcot, quien relaciona que el daño propiamente causado de la enfermedad de Parkinson es en la sustancia negra, es una parte de lo que es la región del tallo encefálico, llamado mesencéfalo, en donde ahí por medio de un hallazgo a través de un tuberculoma, un paciente daba las mismas manifestaciones acerca de la enfermedad. Entonces fue un progreso en esa época haber encontrado y determinado que en efecto, debido a la lesión en la sustancia negra, era la causa misma de la enfermedad. Fueron años posteriores, hasta 1912, que el doctor Lewy, quien ya encuentra inclusiones citológicas en las células dopaminérgicas como parte de un daño que se estaba produciendo en esta misma región, y de ahí que se empezó a distinguir la presencia de los famosos cuerpos de Lewy. Años más adelante, ya en 1960, digamos, farmacobiólogos de su momento, como el doctor Horny Kiewel, y hace la relación que la dopamina era propiamente la sustancia que era el determinante, era el factor, el neurotransmisor que estaba dando o explicaba la parte fisiopatológica de la enfermedad. De ahí que en ese momento se comenzaron a hacer ensayos de ingestas de dopamina sintética a altas dosis, y se veía obviamente que a este tipo de pacientes respondían favorablemente. El doctor Potias, ya con combinados como que es la carbidopa, hacían que la eficacia de la levodopa se hiciera mucho más notoria, y se empezaron a hacer ensayos ya propiamente en pacientes. De ahí que hasta 1980, posteriormente, surge la cirugía de Parkinson, que en un momento dado, también a través de ensayos, se veían que lesiones específicas o estimuladas a través de electrodos en regiones del subtálamo, donde ya se había demostrado que existían zonas de hiperactividad producidas por estas anomalías en la producción de la dopamina, se veían cómo los pacientes volvían a reaccionar. Entonces, desde allí, ya desde los años 80, ya se entendía esa anomalía en los circuitos cerebrales producidos por la carencia de la dopamina propiamente. Ya para no hacer más repetitivo de lo que ya el doctor David, el doctor Mar ya nos comentó al respecto, igual el doctor Peña, la prevalencia que hoy por hoy entendemos acerca de esta enfermedad a nivel mundial es que el 1% a nivel mundial padece esta enfermedad. Pacientes claramente más de 60 años, siendo que es una enfermedad que es más común posterior a esta edad. Así bien, se conoce hoy por hoy que es la segunda enfermedad neurodegenerativa posterior a lo que es la enfermedad de Alzheimer, y la incidencia resulta más claro, más predominante en hombres que en mujeres.
y como ya se había comentado, o se ha comentado, va en incremento. ¿Y esto por qué se debe? Por muchos elementos, por muchos factores, tanto de exposición, por vejez, la población se está envejeciendo más rápidamente, y esto como tal, en parte, no completamente explica el por qué cada día estamos viendo más pacientes con este tipo de enfermedades. Eh, en lo que yo quiero aclarar, esto es parte del motivo de esta plática, es la visión clásica y la visión moderna que hoy por hoy se entiende o se comprende acerca de esta enfermedad. En lo que es la visión clásica de la enfermedad, es que se piensa que es una enfermedad puramente motora, y esto no necesariamente es así. Hoy por hoy, que es causado obviamente por la carencia de dopamina, sino que hoy por hoy se entiende que es una enfermedad más bien de carácter multisistémico, que si bien la dopamina es el principal elemento por el cual explica la lentitud, la rigidez en estos pacientes, la carencia de la misma, pero se sabe que también va pegado a otros neurotransmisores como es la serotonina, la acetilcolina, y esto es lo que va explicando tanto las manifestaciones motoras como las no motoras que propiamente representan a esta enfermedad. Y cuando nos preguntan los pacientes qué causa la enfermedad de Parkinson, nosotros la contestación es, puede ser la edad. Hay factores definitivamente genéticos que influyen hacia lo que es el desarrollo de la misma, elementos ambientales o factores externos que si bien ya tienen la predisposición genética, pero que contribuyen a lo que es la emergencia propiamente de la enfermedad. Y si bien también conocemos que hay factores de protección que hoy por hoy, entre ellos el ejercicio, cierto tipo de sustancias, pueden evitar el desarrollo mismo de la enfermedad. En el aspecto anatomopatológico, a través estructural en sí, como ya lo platicamos, cuál es la causa? Es la destrucción propiamente de la sustancia negra, que es la parte compacta de la región mesencefálica. ¿Qué lo causa? Estas inclusiones o estas formaciones llamados cuerpos de Lewy. ¿Y qué son los cuerpos de Lewy? Lo que hoy por hoy sabemos que son los cuerpos de Lewy son proteínas de alfa-sinucleínas mal plegadas que se van obviamente reproduciendo a sí mismas y que obviamente van destruyendo a las células. De ahí que se van formando oligómeros o acúmulos de las mismas proteínas y que sabemos hoy por hoy, que son altamente tóxicas para las células dopaminérgicas. Pero si bien los cuerpos de Lewis, hoy por hoy comprendemos, es el sello neuropatológico de la enfermedad de Parkinson, esto explica como tal las muertes neuronales. Bueno, pues eso es parte de lo que hoy por hoy vamos a platicar. Y si bien primero tenemos que entender la composición de los cuerpos de Lewis. Son exclusivamente estos oligómeros de mal plegamiento de las proteínas alfa-sinucleínas, no necesariamente. Estos cuerpos de Lewy es el conjunto, si bien de la proteína alfa-sinucleína, pero también de estructuras de las membranas vesiculares, agrupaciones de mitocondrias ya dañadas, igual presencia de lípidos celulares. Entonces, el acúmulo como tal de todos estos componentes. ¿Y qué hacen estos cuerpos de Lewis? Pues prácticamente al destruir a las células dopaminérgicas, dejan de producir esta sustancia y empiezan a alterar propiamente todos los circuitos motores, haciendo que el paciente tenga una hiperactividad inhibitoria propiamente en este circuito. Y esto explica propiamente la sintomatología del paciente. Al haber una hiperactividad, sobre todo en los núcleos centrales, llamados núcleos subtalámicos, el globo pálido, entonces empiezan a inhibir al paciente a lo que es una actividad fluente motora normal. ¿Y cómo se demuestra esto hoy por hoy? Bueno, antes se demostraba con ratones, con animales de laboratorios, pero hoy por hoy contamos con elementos que ya lo podemos demostrar en vivo en nuestros pacientes. Hoy la cirugía funcional, junto con los nuevos dispositivos de cirugía de Parkinson, nos ofrecen que no nada más ahora se pueden colocar electrodos profundos con el afán simplemente de estimular, ahora podemos registrar propiamente los ritmos cerebrales.
Y esto es algo sorprendente porque es algo que hace muy pocos años no lo teníamos, hoy por hoy ya lo tenemos. Y estos ritmos, encontramos que cuando estos núcleos están altamente en una situación patológica, están oscilando, están teniendo una oscilación llamados ritmos beta, los cuales pueden llegar a ser de 11 a 30 Hz, y que cuando el paciente comienza a ser estimulado o recibir la levodopa, estos ritmos cambian a ritmos de banda gamma, de los cuales pueden ser de 60 a 80 Hz. Entonces, hay un cambio en la modulación de las neuronas y esto es obviamente debido a la influencia de la dopamina o de los mismos estimuladores. Así que podemos saber, gracias a estos cambios en los potenciales, cómo el paciente está funcionando correctamente o incorrectamente. Y en base a los factores que influyen en el acúmulo de estas proteínas o estos cuerpos de Lewy, como ya les habíamos comentado, son de origen genético. Sin embargo, el 5 al 10% de los pacientes solamente se les ha encontrado una causa monogénica, o sea, es muy pocos del 100% de los que se han visto esta relación de genes patológicos con lo que es la enfermedad. El 80% todavía no se pueden encontrar genes que los relacionen hasta la fecha. Sin embargo, ya hay programas de carácter internacional que estamos buscando arduamente la presencia de más genes que puedan explicar el por qué el paciente entra en estas patologías de acúmulos de cuerpos de Lewy. En lo que ya hoy por hoy conocemos están los genes de carácter recesivo y los de carácter dominante. Los de carácter recesivo se relacionan más a los que les aparecen más jóvenes y entre unos ejemplos está la paquina, el PIN1 y el DG1, los cuales obviamente tienen la particularidad que al paciente se les puede desarrollar la enfermedad antes de los 45 años de edad. Comienzan con una progresión lenta, empiezan ellos a tener distonías o movimientos de tipo distónico y aunque conservan sus habilidades cognitivas, normalmente el que les aparezca más joven al paciente es que puedan desarrollar más fluctuaciones motoras de forma temprana. En el caso de las dominantes, tienden más a aparecer después de los 60, 70 años, y uno de los genes ejemplos son los genes de la sinucleína, del alfa-sinucleína, de los cuales fueron de los primeros que se fueron descubiertos, y está el ARC2, que es uno de los genes que a nivel mundial es el más dominante y el más común. Por lo regular, esos son los que están relacionados más a herencias familiares y que afectan obviamente a las vías lisosomales y autofágicas. En el aspecto clínico propiamente está los estadios llamados los estadios de Braak, que todos ya los conocemos, que el doctor Braak en 1980 ya los definió de una manera clínica histopatológica y en el Banco de Cerebros de Londres pudo determinar que aquellos pacientes quienes se encontraban en estados presintomáticos, hablo de que antes de tener las manifestaciones clínicas clásicas motoras, ya podían encontrar presencia de estos cuerpos de Lewy, estos acúmulos de alfa-sinucleínas en regiones ya cerebrales. Todavía en ese momento el paciente, llamados estadios 1, en ese momento el paciente todavía no se le presentaban las manifestaciones motoras, pero ya empezaban a tener otros síntomas no motores como la falta de olfacción o problemas de estreñimientos o cambios en los aspectos del dormir. Es sino ya cuando el acúmulo de proteínas iba ascendiendo a regiones ya no nada más mesencefálicas, sino ya encefálicas, que ya es de los estadios 2, 3 y 4, es cuando ya el paciente empezaba a tener un colapso neuronal general y empezaba a manifestar las manifestaciones clásicas motoras, ¿no? Hasta los estadios 5, donde obviamente 5 y 6, donde ya el paciente estaba inundado de estas proteínas y que ya prácticamente se relacionaba con un deterioro cognitivo clásico en los pacientes. ¿Y por qué esta propagación de estas proteínas? Hoy por hoy hay una teoría llamada las teorías de tipo prión, las cuales el mal plegamiento de las proteínas de la alfa-sinucleína
condicionaba que estas a sí mismas eran patogénicas y se iban propagando gradualmente a través del cerebro. Esto ya demostrado, obviamente, tanto por análisis humanos y biopsias humanas, en donde hoy por hoy se extraen estas proteínas, se implantan en nuestros tejidos sanos y se ven cómo se van invadiendo o cómo va invadiendo la proteína a razón prácticamente de una proteína altamente patógena o prácticamente viva. Si bien no todos los cerebros de los pacientes con Parkinson siguen un patrón ascendente, hasta el 50 de los pacientes con Parkinson tienen un curso atípico, tanto pueden ser ascendentes, que es lo más característico, pero la propagación también puede ser descendente. Y la falta de correlación que hoy por hoy todavía se observa, que es la presencia de estos cuerpos del ego y la muerte celular, todavía no es muy clara, ya que hay evidencias que sustentan que no siempre la muerte celular es por la presencia de estos cuerpos del ego, lo cual obviamente dejan a los científicos con muchas dudas al respecto. Entonces, sí o no es realmente la causa de las muertes neuronales, la clásica progresión de esta proteína, lo que causa propiamente la progresión de la enfermedad. Los aspectos genéticos que hoy por hoy se saben y que se relacionan con la producción o la falta de depuración de estas proteínas, no nada más explican propiamente que la muerte neuronal es producto por el acúmulo patológico de las proteínas, sino es una vía que en un momento dado no necesariamente se explica por el acúmulo de la proteína, sino por otros factores que generan desregulaciones a nivel mitocondrial, a nivel de los lisosomas, y por ende una muerte neuronal prematura. Otro de los aspectos que se cree que probablemente la explicación de los cuerpos de Lewy es, si no la causa, es como la protección encapsulada que trata de hacer el mismo organismo para proteger al cuerpo. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mismo organismo va tratando de capsular estas proteínas junto con lo que son estos desechos neuronales que se van produciendo durante el camino de esta destrucción, y no como tal explica que los cuerpos de Lewy van condicionando la destrucción propiamente de las neuronas. Así que uno de los objetivos principalmente a nivel de laboratorios, con el afán de buscar nuevos tratamientos médicos para ellos, es encontrar como tal la causa de las muertes neuronales previo antes de la sintomatología motora que caracteriza tanto a la enfermedad, por lo que en un momento dado, bueno, se están haciendo bastantes progresos en ese aspecto. Así bien, cuando antes de empezar a tener manifestaciones motoras, en donde ya se empiezan a dar algunas manifestaciones no motoras de la enfermedad, ya un 20% de los grupos neuronales a nivel de las regiones mesencefálicas ya se fueron perdiendo. Y en un momento dado, lo que también se trata de buscar y de explicar qué es lo que causa esta precipitación de muertes neuronales o alteraciones en la formación de los cuerpos de Lewy, lo cual las teorías se van directamente hacia un estrés severo, pudiera ser el factor de inicio a lo que son estas pérdidas neuronales con daños oxidativos, formas tóxicas, obviamente ya es la explicación que ya todos conocemos, como es la alfa-sinucleína nitrada, que se detecta en gránulos pequeños de los cuerpos de Lewy, y así también las predisposiciones por daño acumulativo de las mismas proteínas. Otra de las teorías, lo que iba explicando acerca de lo que es las anomalías de hierro que pudieran tener nuestros pacientes, en lo cual obviamente pueden condicionar como tal aumento de toxicidades dentro de las neuronas, y también sabemos que hay elementos de protección como el sistema renina-angiotensina
que obviamente si se demuestra que a pacientes hipertensos se les protege con beta bloqueadores, angiotensina, disminuye obviamente el menor riesgo al desarrollo de la enfermedad de Parkinson. Otro de las explicaciones también es alteraciones en la autofagia, ¿no? Que si aquí en un momento dado hay afecciones, obviamente en la recolección o la limpieza propiamente de estas proteínas, puede que en un momento dado también explique el por qué va desarrollándose como tal la enfermedad. El proceso de neuroinflamación también puede ser una causa misma, con una microglia muy activada, con bastantes elementos de inflamación, y esto se sabe por un aumento en los receptores del toll-like, el cual obviamente se ven aumentados en pacientes en etapas tempranas a la misma enfermedad. Y otro de los conceptos que se ha encontrado y que explica muy bien la muerte temprana de las neuronas es que la destrucción propiamente comienza en las terminales y no propiamente en el soma de la neurona. Esto es algo que le genera a los científicos muchas incógnitas, por qué la destrucción empieza a nivel terminal y no propiamente en la neurona. Lo que obviamente esto ya se ha demostrado a través de la hipótesis del Dyenbach, el cual empieza con un comienzo retrógrado propiamente a las neuronas. Otro de los elementos que pueden explicar también destrucciones tempranas son la intervención de las células de sostén o llamados oligodendrocitos, que pueden en un momento dado ser o explicar parte de esta destrucción o parte del inicio del colapso a las neuronas. Otro de los elementos que también se sabe es acerca de que estas anomalías o estas proteínas patológicas no comienzan necesariamente en el cerebro, sino en otros tejidos, como en un momento dado puede ser a nivel de las regiones del intestino, donde a través del nervio vago van ascendiendo al cerebro y de ahí van inundando obviamente al mismo para de ahí destruir y generar propiamente la enfermedad. Eso es uno de los aspectos teóricos más fuertes que se tienen con respecto a cómo es que empieza la enfermedad, primero por una microbiota anómala que puede generar el mal plegamiento de las proteínas de la alfa-sinucleína, pero todo a nivel intestinal, y de ahí va buscando esta proteína por migración, ascender a través de lo que es el nervio vago y llegar directamente al cerebro para posteriormente contaminarlo y generar como tal la enfermedad. Pero bueno, ya hablando de todos los aspectos teóricos que se saben acerca de qué es lo que causa en sí la enfermedad de Parkinson, vamos a entender propiamente a nivel clínico lo que es la historia natural de la enfermedad de Parkinson. Así que en recordatoria sabemos que tenemos un estado premotor, son síntomas que aparecen años atrás de empezar las primeras manifestaciones motoras, de las cuales cómo comienza el paciente puede ser con problemas del dormir, no pueden dormir, de ansiedad, depresión, estreñimiento o falta de olfacción, hasta que inicia propiamente la enfermedad, que por lo regular siempre son con síntomas leves, de un solo lado del cuerpo, a veces o no siempre con temblor, y es con ligera rigidez, y así van progresando a través de los años de una manera lenta. ¿Y de cuántos años estamos hablando? De 10 a 15 o hasta 20 años de progresión para llegar ya a las etapas ya terminales propiamente de la misma enfermedad. Y aquí les pongo una imagen de lo que es la fase premotora, que es la parte silenciosa y que afecta más todavía o impacta más a nuestros pacientes. Las fases de tipo premotor y no motor. Estos son los síntomas premotores, que son propiamente los más comunes, la falta de olfacción, el estreñimiento, la depresión severa, que ocurren años atrás, y también los trastornos de conducta del sueño REM. ¿Qué son los trastornos del sueño de conducta REM? Todos dormimos y todos soñamos. La única situación para considerarse como algo normal o anormal es que cuando dormimos y soñamos, tenemos mecanismos que nos paralizan
y evitan que actuemos en el sueño. Esto no ocurre cuando un paciente ya tiene la enfermedad de Parkinson, ya que estos mecanismos de parálisis fisiológica en el dormir ya no están activos, ya están dañados, y el paciente empieza a actuar durante el sueño. Y empieza a moverse, empieza a gritar, y muchos de ellos se caen de las camas, y esto obviamente es algo que les llama mucho la atención, y que pueden ocurrir años atrás, antes de que empiece la enfermedad, y proseguir posterior a ya iniciada la enfermedad propiamente. Por eso es que los trastornos del sueño REM se consideran como el gran biomarcador clínico para las detecciones tempranas. Aquellos pacientes que ustedes como clínicos vean que ya están viviendo estos trastornos del sueño REM, ya nosotros ya tenemos que sospechar o pensar que propiamente van a desarrollar la enfermedad de Parkinson. Igual aquellos casos de pacientes que dejen de oler, que ya empiecen ellos a comentar que ya no están oliendo correctamente y que obviamente esto ya también es un indicador clínico en lo que ya nosotros sabemos o sospechamos que muy probablemente puedan desarrollar la enfermedad de Parkinson. Pero no nada más la de Parkinson, también se relaciona a la enfermedad de tipo Alzheimer y a muchas otras enfermedades de tipo degenerativo. Y ya cuando se presentan los síntomas, ¿cuáles son los aspectos fenotípicos clásicos para nosotros saber y distinguir quién sí tiene o quién no tiene la enfermedad de Parkinson? Y es por eso que tenemos que, para nosotros tiene que ser muy claro cómo es que vamos a integrar los síntomas. Si llega un paciente exclusivamente con temblor, es muy lógico pensar, bueno, el mismo paciente que se preocupe de decir, oiga, doctor, ¿me va a dar la enfermedad de Parkinson si solamente tiene temblor? No. Esto no necesariamente es la enfermedad de Parkinson. Tiene que sumar todo lo que son los aspectos cardinales, como la inestabilidad, la lentitud, la rigidez, para que nosotros podamos definir que en efecto tiene como tal la enfermedad. Así bien, los síntomas clásicos es que por lo menos de cinco manifestaciones, que es temblor, rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural, por lo menos de estos cinco, tres sean los que estén presentes. Y así nosotros ya podemos empezar a definir o a concretar una sospecha clínica como tal de la enfermedad. Lo segundo, también que tengan respuestas al tratamiento dopaminérgico. Si tenemos estos síntomas, pero no tienen respuesta a la levodopa propiamente, entonces consideraremos que es un síndrome parkinsónico, algo que se le parece a la enfermedad de Parkinson, pero no tiene la misma evolución. 3, que conforme el paciente vaya evolucionando, vaya teniendo un curso evolutivo a la enfermedad, pues no se le vayan complicando cosas como que si el paciente se esté demenciando tempranamente, se esté cayendo tempranamente o tenga alteraciones de índole disautonómico, ya que si estas se van manifestando durante el transcurso de en los primeros años, estoy hablando, de la enfermedad, esto pasa de ser de una enfermedad de Parkinson a un síndrome parkinsónico. Así que no nada más es cómo se presenta el paciente, sino también es cómo va evolucionando el paciente y las respuestas farmacológicas que va teniendo, obviamente, durante el transcurso. Entonces, acuérdense bastante, es importante saberlo, la bradicinesia, la lentitud. Esta es una manifestación parkinsónica cardinal para los pacientes. El temblor. ¿Qué tipo de temblor? Temblor en reposo, en cuentamonedas. Hay otro tipo de temblor, el temblor de intención, que cuando toma algún objeto y hace esto es temblor de intención. Cuando dice es que no sostengo la cuchara. Ahora, los pacientes con Parkinson pueden tener los dos temblores, el de reposo y el de intención también. Así que realmente uno y otro no lo descartan. Acuérdense, hay que sumar. Es el temblor más la lentitud, más la rigidez, y eso es lo que vamos nosotros a ir cuadrando como tal nuestro aspecto clínico y que obviamente en la rigidez también tenemos que explorar a nuestro paciente, que es una rigidez dentada, así, en pausas. No es la rigidez espástica, que cuando nosotros estiramos la extremidad de nuestro paciente, luego se vence. Esa es la espástica. La rigidez dentada es
pausada así, en rueda dentada, así se le conoce. Y obviamente que ya empiecen también con inestabilidad. Por eso se les hace la prueba del PUL, que es que se les jala y el paciente ya no tiene estos reflejos, ya no tiene esas estabilidades que se nos puede caer fácilmente, y la marcha festinante. La marcha, ¿se acuerdan cuál es la marcha festinante? Va arrastrando los pies, va haciendo como un arrastre de pies, como que ya no los despega propiamente del piso. Y los bloqueos, que si bien que llamados bloqueos freezing, que se queda congelado el paciente, nada más que esta es una manifestación no temprana, sino más bien tardía de la enfermedad. Si los vemos, hay pacientes que me llegan a la consulta exclusivamente con freezing, con puros bloqueos, sin temblor, sin lentitud, sin cambios en el habla, con puro freezing, se van congelando. ¿Es Parkinson o es otra cosa? Eso es otra cosa, es un parkinsonismo. Y seguramente al tener una hidrocefalia, al tener un daño en las vías, obviamente, de las vías colinérgicas a nivel del puente, que esto explicaría el por qué ese fallo en su marcha. Pero si no tiene los otros síntomas cardinales, definitivamente no es Parkinson. Y hablando de las manifestaciones no motoras, que son las que más impactan la calidad de vida de nuestros pacientes, hay que estar muy al pendiente. La hipotensión ortostática. Todos los pacientes con Parkinson, años atrás, durante la enfermedad y posterior, ya empiezan a tener disautonomías, ya empiezan a tener sudoraciones, ya se les empieza a caer la presión. Si eran hipertensos, ¿qué creen? Pues por lo menos eso les ayuda a la enfermedad, porque los cura de la hipertensión, pero ahora después los vuelve hipotensos. Y esto es un grave problema. Claro, las hipotensiones más severas que ocurren en los pacientes de Parkinson ocurren en etapas muy tardías. Cuando un paciente en los primeros años empieza a hipotensarse, entonces no estamos hablando propiamente de un Parkinson clásico. Probablemente estemos ante un parkinsonismo. Las alteraciones termorreguladoras, el paciente empieza a sentir con mucha sudoración, o que como que no controla bien la temperatura, es parte de estas mismas alteraciones disautonómicas. La cialorrea, se les empieza a salivar. ¿Y por qué será la cialorrea y la disfagia? Esto tiene una explicación: por la lentitud. Así como los ven lentos por fuera, también están lentos por dentro. Y al decir lentos por dentro, quiere decir que les está costando trabajo tragar. Y así que su saliva se está reteniendo casi la mayor parte en su boca. Y es que la deglución es automática. Cuando nosotros estamos saboreando algún alimento, en ese momento también estamos deglutiendo. Lo hacemos en automático. Pero el paciente con Parkinson está ya lento, ya le está fallando esa parte y se le está escurriendo la saliva. Es por eso la cialorrea, que es algo muy característico. La disfagia también empieza a tener dificultades para tragar. La urgencia miccional, muy que late es eso. La urgencia miccional es un problema también disautonómico propio por una hiperactividad del músculo detrusor debido a la desregulación dopaminérgica a nivel de médula. Entonces, los pacientes que ya han tenido, obviamente, la enfermedad de Parkinson, una de las cosas que se quejan es eso, es la urgencia, que no es lo mismo que la incontinencia. La incontinencia, acuérdense, es cuando ay, se me ganó, ni me di cuenta. Eso es la incontinencia. La urgencia es: sí tengo ganas, pero ya no llego. Y si llego, ya llego chorreado. Entonces, esa es la urgencia. Hay que distinguirlo, y esa también, ojo con ello, es una de las explicaciones por el cual nuestros pacientes en las noches se despiertan constantemente. Pero a veces lo que se nos ocurre cuando llega el paciente a la consulta es que no puedo dormir. No preguntamos por qué. Ah, no puedo dormir, venga su diazepam. Si lo dormimos con diazepam y lo inestabilizamos más, tanto cognitivamente como por equilibrio, esa no es una solución. Hay que preguntar por qué se está despertando varias veces en la noche. Y la explicación seguramente tiene que ver con la urgencia urinaria, la urgencia miccional. Las disfunciones sexuales, casi los pacientes de Parkinson no lo platican, o si lo platican
lo platican en secreto, doctor, ya no se me paraguas, ¿qué hago, doctor? Y en ese aspecto, bueno, pues los medicamentos que se usan hoy por hoy para lo que es la disfunción eréctil son útiles y se pueden llegar a ocupar también para nuestros pacientes. En el caso de las mujeres, desgraciadamente estos medicamentos no necesariamente pueden ser útiles. La apatía, otra de las características también muy notorias, no motoras, de tipo neuropsiquiátrico. La apatía, yo les pregunto a ustedes, ¿es depresión? ¿Esto es igual a depresión? No. Pareciera que sí, pero no. La apatía es una facies, es una característica también y una conducta de poca expresión, pero así también de no quiero salir. Y hay muchas causas por el cual un paciente se puede volver apático. Y en el caso del Parkinson, que es pues, que no me vean, que me estoy tropezando, que no me vean, que estoy temblando, se vuelven apáticos sociales y ciertamente pueden llegar algunos de ellos a tener algún factor depresivo, pero hay que saberlos distinguir. No todos los pacientes con apatía a fuerza tienen que ser tratados con antidepresivos, ya que el uso de antidepresivos los puede empeorar. Las alucinaciones es algo muy peculiar que nuestros pacientes con Parkinson, por el consumo de la levodopa, empiezan a ver puntos luminosos, figuras, que no es lo mismo una alucinación estructurada. Ojo con eso. Una alucinación estructurada es, veo un niño, veo un perro, veo una persona que me está diciendo, ven, no es lo mismo que las ilusiones. Las alucinaciones. Si llega un paciente con Parkinson, todas las características, temblor, rigidez, lentitud, y nos está diciendo, yo veo niños, yo veo animales, yo veo personas, ¿es Parkinson o no es Parkinson? No es Parkinson, es la famosa demencia de cuerpos del ego. Eso es una serie de características. Hay que hacerles mini-mental, pruebas de mocas y seguramente van a estar declinados. Entonces ya esto es algo que nos ayuda a distinguir y separar de lo que es una ilusión propiamente a una alucinación estructurada que si se presenta ya seguramente es otra entidad. Las ansiedades también son síntomas comunes no motores neuropsiquiátricos que por lo menos el 50% de nuestros pacientes pueden llegarlo a tener. Y hablando específicamente del deterioro cognitivo, como en otros tantos, como enfermedades de tipo Alzheimer, resulta que cuando el paciente ya se está demenciando, y en el caso del Parkinson, a 15, 20 años después, es que ya el 80 y tantos por ciento del cerebro del paciente ya está comprometido. Ya se afectó, ya se inundó de estas proteínas y desafortunadamente ya tienen estos fallos. Sin embargo, el deterioro cognitivo a etapas tempranas de la enfermedad no necesariamente se considera demencia, pero sí propiamente por un fallo en las desregulaciones de la dopamina. Un paciente que está careciendo de dopamina está desatento, está distraído, está impactando ahí con un poquito con la memoria, aunque en ese momento no consideramos como tal que el paciente se está demenciando, pero sí definitivamente empieza con un deterioro y nada más explicado por la carencia de la dopamina propiamente. Igual, si un paciente que llega con demencia o empieza a desarrollar demencia a los 3 años que empezó con la enfermedad, seguramente no es Parkinson, es un parkinsonismo o una demencia de cuerpos de negros. Y hay que diferenciar la demencia de Alzheimer con la demencia o el deterioro que va empezando en un paciente con Parkinson, ya que en las demencias de Alzheimer lo que se les olvida a ellos son los hechos tempranos, cosas que aparecieron. ¿Qué desayunó? No me acuerdo qué desayunó. ¿Qué hizo hace rato? No me acuerdo. Ese es el clásico demencia de Alzheimer. La demencia o el deterioro cognitivo que van teniendo los pacientes de Parkinson son atencionales. ¿Dónde quedan las llaves? Ay, ¿dónde dice? ¿A qué venía? ¿A qué iba? Entonces, eso es lo más común en el caso del deterioro cognitivo que pasa en los pacientes con Parkinson. Y están los fenotipos. Eso es algo que también la ciencia hoy por hoy ha descubierto.
el fenotipo que es predominantemente tremorígeno y el rígido asinético. Y cada uno tiene un pronóstico. El que llega con temblor o el que se le presenta con temblor la enfermedad es de evolución no tan agresiva, más o menos benigna. Cuando llegan rígidos sin temblor, o sea, no nunca temblé, el doctor, yo nada más me puse rígido, son los que tienen evoluciones malignas o más agresivas. Aguas con eso es algo que ustedes tienen que aprender a distinguir. Así que bien, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson ha sido tradicionalmente, y yo creo que seguirá siendo, todavía por un buen rato, de un valor clínico. O sea, nosotros no podemos diagnosticar Parkinson por manifestaciones premotoras. Tenemos que diagnosticarlo hasta que tengan los elementos cardinales de la enfermedad: rigidez, temblor, resinencia. Y si no tienen eso, pues nosotros no podemos decir que tenga un Parkinson o un Parkinsonismo. Así que hoy por hoy, hacer diagnósticos tempranos ha sido y deberá de ser ya una alta intención de buscar distinguir tempranamente quién va a empezar con la enfermedad y cómo van a tener, obviamente, sus grados de evolución. Esto es algo que la ciencia hoy por hoy ya ha estado prácticamente trabajando arduamente para que asimismo nos den una ventana de oportunidad de cambios pues ahora sí, en tempranas terapias, tempranos tratamientos que obviamente puedan cambiar el curso evolutivo. Así que esto se divide en tres pilares. Y esto es algo que la doctora Ingrid nos va a platicar más adelante. Yo ahorita nada más les voy a dar una repasadita rápida. Estos tres pilares están sobre lo que son biomarcadores, valores bioquímicos, la neuroimagen. El doctor Nicolás también nos va a hablar bastante sobre este tema, y los valores genéticos. Entonces, acuérdense de estos tres pilares, porque estos son los que van a generar un cambio rotundo en las futuras terapéuticas de las enfermedades degenerativas. No nada más para la enfermedad de Parkinson, ya lo están logrando también en la enfermedad de Alzheimer. Así que el enfoque de los biomarcadores es detección de estas alfa-fenilucleínas tempranas, estos oligómeros, estas proteínas ligadas a los astrocitos, o presencia de orexinas o determinantes como el ácido úrico, que puedan tempranamente orientar a saber quién lo tenga, que esté presente estas proteínas, es que seguramente van a desarrollar la enfermedad, así como también cambios en las estructuras por imagen, a través de estudios como el DATScan, o estudios de resonancia o tomografías de emisión de positrones, y también métricas avanzadas a nivel de resonancias magnéticas. Y esto pueden orientarnos o pueden determinar a qué paciente sí o qué paciente no le puede dar como tal la enfermedad. Claro está, con las nuevas presencias de más genes o detecciones de más genes que puedan también ser de alto o menor riesgo hacia lo que es la evolución misma de la enfermedad. Algo que nos va a hablar la doctora con más profundidad va a ser esto: la presencia de los biomarcadores de alfa-sinucleína por siembra, de las cuales hoy por hoy se pueden obtener es algo que ya se tiene, que ya se puede hacer, nada más que no en todos los lugares. No es algo todavía a nivel comercial muy fácil de acceder, pero es a través de muestras de líquidos subarraquídeos se obtiene la presencia de estas proteínas, que se cultivan, se fragmentan y se difunden en tejidos sanos, y se ve cómo estos van contaminando y dan valores de certeza muy elevados. Así que esto es uno de los principales avances que se ha tenido a nivel de la ciencia: la siembra de alfa-sinucleínas patológicas, que si estas en en estos momentos se vuelve ya un estándar para lo que son detección, ya nosotros podemos ya determinar con mucho tiempo antes de las manifestaciones motoras, decirle al paciente que usted está desarrollando la enfermedad de Parkinson. Nada más con esta prueba, ¿eh? Claro, no es suficiente nada más la presencia de estos detectores en biomarcadores, de ahí que se suman los otros dos pilares, que son los cambios estructurales a nivel de imagen y también los aspectos de los genes. Hay limitaciones, sigue siendo todavía una prueba invasiva, se está validando todavía, no se encuentra en todos los laboratorios.
Hoy por hoy sí ya sabemos genes que tienen obviamente un curso altamente patológico, altamente dañinos como el GBA1, el cual es de mal pronóstico, y también aquellos que no tienen tan mal pronóstico, que es como el AR2, que tienen una progresión mucho más lenta, y obviamente de las sinucleínas, que también obviamente están muy ligadas a manifestaciones de índole cognitivo. También igual hoy por hoy sabemos aquellos genes que se presentan en etapas iniciales juveniles propiamente, y la presencia de hoy por hoy de estas nuevas tecnologías de neuroimagen como el data scan, el PET, los PET metabólicos, las resonancias estructurales, las tractografías, como tal, estos son orientadores también para ver qué pacientes van teniendo las correctas o no correctas evoluciones. Yo por lo regular, cuando veo un paciente con Parkinson o que está debutando con la enfermedad de Parkinson, yo como mínimo pido una resonancia, y esto por lo que a mí me da una diferencia inicial de aquel paciente que sí tiene características más parecidas a una enfermedad de Parkinson, porque su resonancia de inicio no se vea normal, a aquellos que ya están con atrofias importantes o lesiones en la subcorteza. Así que esto es como parte de los retos clínicos en el aspecto de la detección temprana y de ver cómo van evolucionando nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque algo que nos pasa a nosotros como clínicos, y ustedes también que ven pacientes de Parkinson, es que llega un paciente de Parkinson, tiene todas las características que ya vimos, la lentitud, la rigidez, el temblor, le doy levodopa, responde fabulosamente, y total, que lo veo evolucionar, lo voy citando cada 6 meses a mi consulta, y a los 2, 3 meses, digo a los 2, 3 años, el paciente se nos está deteriorando. Va teniendo un curso así agresivo, progresivo, alto. Cada día le estoy subiendo más, es más rápido la levodopa. Y esto ya no me gusta, se está cayendo, nos dice, me estoy cayendo, doctor, ya no me equilibro. Ya para mí en ese momento yo ya estoy sospechando que ya no fue un Parkinson, sino muy probablemente un Parkinsonista. Y qué difícil para el paciente, qué difícil para el paciente decirle, ¿qué cree? No era Parkinson, esto es un Parkinsonista. Terrible porque el paciente de inicio le decía, esto me va a durar 20 años, me voy a operar, doctor, ya estoy juntando para mi cirugía. Y a los 2 años decirle, ni la cirugía le va a servir. Terrible, ¿no? Entonces, esto se vuelve una limitación en los diagnósticos y un reto para el clínico. Por eso es las investigaciones hoy por hoy, para darle más elementos, más herramientas al clínico para que de forma temprana y antes de que se presenten estos síntomas, decirle al paciente, no es Parkinson, se le parece al Parkinson, pero estoy seguro por esto, que usted tiene un Parkinson y va a tener una evolución, y dicho y hecho, van a empezar a aparecer cosas que ya no son propiamente de la enfermedad de Parkinson. Desgraciadamente, nuestras limitaciones con respecto a todos estos estudios, como ven, son los costos. Un SPECT mínimo cuesta 50,000 pesos. No es una prueba que se haga a nivel estándar. Tienen ciertas limitaciones, a veces no es suficiente. De ahí que se están cambiando las tecnologías para hacer de pruebas de imagen presinápticas a imágenes postsinápticas, dándoles mucho más sensibilidad y más precisión en la diferencia de enfermedades clásicas tipo Parkinson o no parkinsónicas, y también mediciones más estructuradas, más limitadas para ver señales más tempranas de anomalías que pudieran seguir o definirnos como síndromes parkinsónicos. Así igual las tractografías, que son estudios que hoy por hoy se están implementando en los resonadores, también obviamente son de gran ayuda y orientadores a lo que en este caso son las nuevas clasificaciones, que estas son las que hoy por hoy usan los laboratorios para las determinantes en estados iniciales biológicos o prodrómicos,
y como un nuevo paradigma en la biología de la estratificación de la enfermedad, que es el sistema NSD-ISS. Y este sistema se basa en estos tres pilares, en las detecciones de biomarcadores, en las disfunciones que puedan tener a nivel de las alteraciones por imagen y detecciones genéticas, con nuevos estadios que antes, si bien eran los estadios de, bueno, siguen siendo todavía los estadios de Braak, pero con estos estadios podemos nosotros determinar pacientes de riesgo, de alto o bajo riesgo, o con manifestaciones sintomáticas o asintomáticas, de manera muy temprana, y aquellos pacientes que ya empiecen con estos primeros estadios, ¿qué creen? Se les pueden empezar a aplicar los nuevos tratamientos que están en desarrollo, todavía no están presentes, pero en unos años seguramente los vamos a escuchar, que son los monoclonales, de medicamentos de nueva generación de formación biológica que pueden ir sobre estas proteínas, estas alfa-sinucleínas patológicas y destruirlas tempranamente, por ende cambiar el curso progresivo de la enfermedad. Y si también en estos nuevos estadios podemos ser determinantes de forma inicial para decir a quién le va a ir bien y a quién no le va a ir bien. Entonces, esas son las nuevas clasificaciones y esto es algo que para mí tiene un gran valor. Esto es lo más nuevo que se está teniendo, es el nuevo cambio paradigmático de lo que antes era esperar simplemente que el paciente manifestara la sintomatología y nosotros pues simplemente verlos como fueran progresando. Y que hoy por hoy, ya con estas nuevas estadificaciones, podemos tener un nuevo panorama, una nueva proyección acerca de qué tipo, nuevos tratamientos en la neuroprotección podemos ofrecerle a nuestros pacientes. Así bien, ya no parafraseando más, establecemos que clínicamente nuestro paciente lo diagnosticamos solamente con valores clínicos exclusivamente en un factor probable o posible. Hay que estar muy al pendiente de las banderas rojas, que son estos síntomas que pueden aparecer durante la enfermedad y que nos van desviando nuestros elementos diagnósticos de no ser una enfermedad de Parkinson, de ser un parkinsonismo, como son progresiones rápidas, inestabilidades precoces, disautonomías severas o alteraciones vulvares o ausencia en la progresión. Distinguirlos obviamente de otras enfermedades como parkinsonismos causados por fármacos o los parkinsonismos atípicos o también parkinsonismos vasculares. Y nuestro reto terapéutico definitivamente sigue siendo darles tanto tratamientos farmacológicos como no farmacológicos. Entre los no farmacológicos están estos, la rehabilitación. Los ejercicios, y se los digo yo, y se los van a estar diciendo sus médicos especialistas, el ejercicio, la fisioterapia es lo único que ha demostrado que puede tener un cambio en el curso de las enfermedades neurodegenerativas. Lo único que se ha demostrado, no existen vitaminas, no existen otros fármacos, ni siquiera en el mismo tratamiento farmacológico de los pacientes para Parkinson, son para regenerar al sistema, son simplemente para controlar los síntomas de las manifestaciones motoras. De ahí que el ejercicio es un excelente elemento en lo que es la parte, obviamente, del cambio evolutivo a la enfermedad de Parkinson. Y la levodopa seguirá desde hace más de 50 años el tratamiento por excelencia en los tratamientos de Parkinson. Sin embargo, acuérdense que tenemos un limitante, los 5 primeros años de luna de miel. Los pacientes que se tratan con levodopa les sirve y les funcionan de 4 a 5 años. Después de esto les empieza a dejar de funcionar, entran en fenomenologías llamadas wearing off, en donde ya no les alcanza el valor efectivo. Hay otros tratamientos que son de apoyo y seguirán siendo de apoyo, como son agonistas dopaminérgicos, llámese el pramipexol, la ropigotina, los inhibidores de la MAO, que aumentan la potencia de la levodopa, y la amantadina, que son medicamentos que se usan para factores de discinesias cuando los pacientes, ya después de mucho tiempo de usar levodopa, los comienza a presentar. Entonces, la evidencia actual confirma que las complicaciones motoras dependen del tiempo de la evolución y de la gravedad de la enfermedad y no del tiempo transcurrido desde el inicio de la levodopa. De ahí que hay que sacarnos ya de la mente el hecho de decir, retrásale la levodopa porque no queremos que se
se les vaya rápido esos primeros años de luna de miel. Eso es mentira, eso nada tiene que ver, es la progresión misma de la enfermedad lo que va a dictaminar el curso evolutivo de su misma forma. Y obviamente hay que estar muy al pendiente cuando ya empiecen estas fluctuaciones motoras, cuando ya se les acaben los grados de efectividad de la levodopa, que los pacientes ya se quedan en off, que ya se van apagando, ya no les dura de toma a toma estos tratamientos. Y ahí es cuando empezamos, ¿cómo se llama? A ver este tipo de fenómenos como son efectos adversos por altas cantidades de levodopa que toman los pacientes, como son las desregulaciones dopaminérgicas, que son pacientes que empiezan a tener problemas de conducta compulsivos, obsesivos, y a veces los podemos llegar a ver en pacientes que empiezan a tomar tempranamente agonistas dopaminérgicos. Así que hay que estar muy al pendiente, no decir, es que el señor de por sí es jugador. No, seguramente fue provocado por los mismos medicamentos que nosotros como médicos les dimos, pero que no nos dimos cuenta que esto podía provocarles, ¿no? Entonces, hay que hacer revisiones muy exhaustivas. Los tratamientos actualmente eficaces que hoy por hoy se cuentan, que son tratamientos de levodopa de duración extendida, también ya hay de carácter subcutáneo que hoy por hoy ya se están comercializando. Agonistas también de liberación prolongada, los parches transdérmicos, como es el caso de la rotigotina, son tratamientos que tienen ciertos grados de eficacia. El uso de inhibidores de la COM, como es la opicapona, la safenimida, también ayudan bastante para elongar más el efecto de la levodopa, cuando así mismo ya lo requiere el paciente, y no olvidarnos de las terapias avanzadas, que en este caso, eso lo vamos a discutir seguramente mañana, que en un momento dado son las infusiones intrayudinales de levodopa, la fosfolevodopa subcutánea, que es la que ellos ya están comercializadas, la apomorfina subcutánea y la estimulación cerebral profunda. Estos tratamientos que hoy por hoy, algunos de ellos se cuentan aquí en México, como es el caso de la apomorfina, las dos primeras no, todavía en México no podemos encontrarlos, pero lo que sí ya hoy por hoy es una terapia que ya se está utilizando con muy alta eficacia y con muy buenos resultados en aquellos pacientes ya con estas disfunciones o desregulaciones dopaminérgicas, es propiamente la cirugía de Parkinson, ¿no? Las cuales solamente se están haciendo en centros propiamente con estructuras de manejos multidisciplinarios, y así podemos ver a nuestros pacientes en un antes y un después. Cuando obviamente el paciente llega con nosotros ya desregulados, ya sin todo ese efecto, y cuando ya fueron operados, ya entramos prácticamente en un tratamiento ya de alta efectividad y de mucha calidad para ellos. Y esto obviamente tiene mucho potencial porque realmente disminuyen las discinesias, se les reduce más todavía el tratamiento de la levodopa, se reducen los freezing, y hay que acordarnos que esto es parte de un enfoque complementario con una guía obviamente muy precisa, que es la regla de oro, que es del 5-2-1, que es si tienes 5 dosis de medicación, 2 horas de periodo soft y 1 hora de discinesia, ya es un criterio para una derivación temprana a una de estas terapias avanzadas, como es la estimulación cerebral profunda. Y no olvidarse los abordajes de los síntomas no motores, que obviamente siempre hay que estar usando, y hay que estar muy al pendiente de aquellos pacientes que ya empiezan con deterioros cognitivos, psicosis, alteraciones del estado de ánimo, procesos disautonómicos. De ahí que hay ciertos tratamientos para obviamente el manejo de todas estas manifestaciones, y todavía hay muchas necesidades médicas insatisfechas que hay que seguir. Y el rol de la rehabilitación, que no se olviden, esto es fundamental, es el 50% de la terapia en muchos de nuestros pacientes, las cuales se indican desde el principio hasta el fin o hasta en etapas más que avanzadas. El tratamiento siempre tiene que ser un tratamiento enfocado y centrado en nuestros pacientes, y obviamente pues con una atención altamente humana. Muchas gracias.